Estoy a cargo de la escuela hace 5 años. En estos años se provocaron grandes cambios en las escuelas rurales. Empezó a funcionar el nivel inicial con salas de 3, 4 y 5 años, EGB completa de primero a noveno. El tercer ciclo tiene profesores itinerantes y yo estoy a cargo de sexto, séptimo, octavo y noveno en el turno de la mañana, primero y segundo año en el turno de la tarde. Corría el año 1912, cuando se creó la estación de ferrocarril. A partir de allí, comenzó la llegada de personas que fueron poblando los sembrados. Fue entonces cuando, con el correr de los años, surge la necesidad de fundar una escuela. En 1920 queda inaugurada y comienza a funcionar en un espacio cedido por Miguel Barbero. Hubo varios maestros, escuela particular en los campos de Bergero, de Canavese, después también en Los Sembrados, en la casa de los Seré, y hasta que pidieron una escuela al ministerio. El año 20 se le concedió la escuela y ahí se inició con un maestro, un tal García. Creo que quedó 4 años. Y yo pienso, y ahí como había la firma de Domingo y Miguel Barbero, que tenían negocio de ramos generales, acopio de cereales, y ellos tenían, aparte que tenían los campos, ahí creo que se ocuparon también para empezar conseguir esa escuela por la familia, claro, la cantidad de familia que había ahí. Tal es así que la escuela esa funcionaba en un local que había donado el Barbero, la firma esa de Domingo y Miguel Barbero. Vino una maestra, Adelia Correa. Después de la Correa había otra maestra, Díaz, que la nombraban mucho sus alumnos porque por buena mujer, muy buena, y entonces la recordaban siempre muy bien. Hasta que en el año 30, por ahí, creo que vino maestro Casanova con la señora, la directora y maestra era la señora Adela de Casanova. Yo creo que el año 32 empecé a ir a escuela Sembrado, pero creo que en la semana iba un día y a veces ni eso, porque hablaba piamontés y yo no entendía nada de español. El maestro, la que más estaba a cargo de la escuela era la maestra Casanova, era de color, así que no entendía nada piamontés y yo no entendía ella. Yo empecé en esa escuela en el año 33 hasta el año 39. Era en un edificio muy precario, pero muy precario, y había muchos alumnos. En ese tiempo también había 30 o más de alumnos,
todos de la zona. Bueno, Los Sembrados en esa época era muy transcurrido, era un pueblo de pocas casas, pero mucho movimiento, porque había dos ramos generales, que uno era de Barbero, después fue de Giovannini, y el otro era de Jacinto Tortone. Y había mucho movimiento en el ferrocarril, porque toda la fábrica Bernardín y Senor llevaban todo los equipajes a enviar por el ferrocarril. O sea que Los Sembrados había mucho acopio de cereales, porque había acopiadores de cereales que llenaban todos los galpones del ferrocarril, más otro galpón que después últimamente fue de los Giovannini, y se llenaba todo con cereal y a veces no alcanzaba, estibaban afuera. Ese es el recuerdo que yo tengo en mi niñez. El tren pasaba, por ejemplo, 2 veces por día. Venía de Santa Fe a la mañana y a la tarde volvía. Iba hasta San Francisco y volvía. Y por eso que gente viajaba mucho, había mucho movimiento de toda la gente que viajaba en tren de San Vicente iba a tomarlo a Los Sembrados. Mi padre ha ido a la escuela en Los Sembrados, en la escuela vieja, y una de las maestras que le dio clase es la Casanova. Y por razones de trabajo, cuando trabajaba no iba a la escuela. Mi papá tenía 4º grado y después, medio de noche, así la maestra le iba enseñando y no, mi padre no tenía el certificado de 6º grado. Yo inicié mi primer grado en el año 1936 y en ese entonces la escuela de campo tenía hasta 4º grado nomás, pero era un 4º grado muy adelantado. Yo comparo ahora con mis nietos, no están adelantados en 4º grado como estábamos adelantados nosotros. Ahora, mi maestra, la primera maestra fue Adelina Casanova, que acá en San Vicente algunos la recuerdan todavía porque falleció acá en San Vicente, fue mi primer maestra. Después tuve Berta Córdoba Herrera, una maestra que venía del kilómetro 85, y tengo muchos recuerdos de esa maestra porque fue muy recta, que cuando nosotros íbamos a la escuela nos parecía que la maestra era mala, pero con el correr de los años, por su rectitud, agradecemos que hemos aprendido bastante. Mi marido nació acá, en la casa esta, que ahora es galpón, pero ahí había la casa, y él y 4 hermanas y 2 hermanos, eran 6. Él fue a la escuela acá, en Los Sembrados, empezó y terminó acá, que él cuando iba a la escuela, que la maestra dice que era la señorita Berta, que era muy recta, y que le gustaba como enseñaba, que los tenía muy educados, y el chico que hablaba dice que le daba un punterazo, que ahora eso no se recuerda más. Eso siempre lo decía. Por ejemplo, el castigo que nos hacía la maestra a los grandes, por ejemplo, que estábamos todos en una hilera, cuando charlábamos, nos castigaba, nos ponía en el primer banco junto con los chiquitos. Ese era el castigo que nos daba la maestra si charlábamos. Pero había mucha rectitud, o sea, que nos portábamos bien por fuerza porque la maestra era muy recta. La pelota no nos dejaba jugar la maestra porque ensuciábamos los guardapolvos. Y yo veo ahora que el único deporte que hay en la escuela es el fútbol. En ese entonces era muy recta que no nos dejaba jugar la pelota y jugábamos a la naria y a la mancha y todos esos juegos. Una de las cosas cuando el pueblo era formado, que había almacenes, verdulería, había bares, casa de ramo general, había todo. Era un pueblo armado y tenía 30, 35 alumnos. Hoy, que el pueblo parece que no existe más, tiene 71 alumnos, así que las cosas cambiaron mucho. En 1948 se inaugura el actual edificio escolar.
el cual mucho tuvo que ver el señor Victorino Giovannini, quien brindó su apoyo incondicional para que así fuera. Bueno, después se llegó al año 46, 47, le llovía todo adentro de la escuela, pero el abuelo Barbero, Juan Barbero, había donado un lote ahí al lado de la casa de ellos para hacer la iglesia en los sembrados y la escuela. Y estando Vittorio Giovannini, presidente de la cooperadora, estaba casado con la maestra María Casco, entonces decidió hacer una escuela nueva, edificio nuevo. Ahí tuvo discordia que Domingo Barbero, el dueño que había quedado el lote del terreno, eso, no se lo quiso dar y le cedió ahí donde está la escuela actualmente. Se puso en marcha la escuela nueva, un poco fondos propios que juntaban de la fiesta del pueblo y algunas otras cosas. Y después entró un discordia que del ministerio no le mandaba los fondos prometidos, hasta que don Vittorio Giovannini, que no era de los más mansos, se enojó y dijo, bueno, no le digo más nada y la terminamos. Y bueno, la terminó con sus propios bienes que tenía y después pasó una colecta por los campos para que lo ayudaran para terminar la escuela. Y me acuerdo siempre que era una tardecita, hacía calor, llegó ahí en casa y con mi mamá, éramos parientes, con Vittorio, y mucha amistad teníamos. Le dijo, mira, me faltan 50 pesos para terminar de pagar todo. Junté bastante hoy. Y mamá le dijo, bueno, si te falta eso más, yo te los doy. Así terminás con la colecta. Y así que terminamos de pagar la escuela ahí. Tal es así que yo consulté con mi primo Alejo Pacheto, que él en ese tiempo iba ahí a la escuela, me dijo, no hubo una inauguración, nada. Dejaron un día para dar clase, hicieron la mudanza. Y eso era a raíz de que él había estado desconforme con la autoridad del gobierno, porque no, lo hicieron renegar para terminar esa clase. Así que me contó que habían hecho una composición ese día, y entonces el título que le querían poner, no sabían qué ponerle, entonces lo estudiaron y le pusieron, por fin la tenemos, que habían luchado muchísimo para tener esa escuela. Hasta que el maestro Marcelo Premet, que tenía familia, vivió varios años ahí, hasta que se jubiló. Bueno, mi primer maestro ahí en Los Sembrados fue don Marcelo Premet. A mí me dio clase hasta tercer grado. De mi papá, los mejores recuerdos que puedo tener de una persona con una rectitud que es el ejemplo que nos ha dejado. Y de la escuela, no sé, los mejores años, vos sabés que cuando uno es chico y pasa su infancia en la escuela, es algo que no se puede olvidar. Recuerdo todos los compañeros, que la mayoría ahora me estoy encontrando con ellos y me parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Y a gente que ha sido mayor también la veo y bueno, se me vienen a la memoria un montón de cosas, pero todas recuerdos muy lindos de la escuela. Quiero resaltar que mi papá dejó en esa escuela una gran obra y la verdad que me siento un poco emocionada y yo, revolviendo cosas que él siempre guardó, encontré unas palabras de mi papá que, si vos me permitís, las voy a leer para que todos aquellos que fueron alumnos de mi papá se sientan identificados con estas cosas. Es un mensaje que él dejó aparentemente al llegar las vacaciones. Y termina diciendo que hace propicia esa oportunidad para recomendarles a los niños que no dejen olvidados sus libros y cuadernos, que de vez en cuando se acuerden de ellos, y a los que han terminado el ciclo primario, desearle mucha suerte en la lucha por la vida.
La satisfacción más grande para mí será saber que han llegado a ser personas honradas, cultas y trabajadoras. Así que esas palabras las pronunció mi papá hace un montón de años y me parece que eso es un buen final para lo que puedo decir. Vinieron varias maestras en lo sucesivo. Estuvo una señorita del norte, que yo no me acuerdo la localidad de que venía, era una chica Fiorito de apellido, estuvo un tiempo, no le había gustado. Después, en ese interín que ella se había ido, tuve 3 maestras que eran de acá de San Vicente. Yo no me acuerdo el orden, pero una maestra había sido la Azucena Yacosa por unos días, la señorita Nancy Caletti, Lina Batri, y luego vino una maestra también de una localidad del norte, que era Sarmiento de apellido, estuvo también un tiempo. Después esa chica pidió su traslado y vino la señorita Griselda Mandón. Yo lo que no recuerdo bien si yo terminé las clases con ellas o la terminé con la hermana, que es la señora de Jorge Gieco, la Pototi. Yo llegué a Los Sembrados recién recibida, en el año 59. Me inicié ahí como maestra rural. Era un lugar muy bonito, muy tranquilo, y la escuela estaba muy cuidada, era muy bonita. Me instalé en la casa de Tortone, donde estuve en pensión durante casi 4 años. Habían hecho un acuerdo los cooperadores, porque nosotros teníamos la casa, tenía un salón grande, se le ponía un biombo, ¿no es cierto? Y la maestra tenía su pieza para estar, compartía, por ejemplo, la comida, ella hacía los deberes a la noche, pero las 3 chicas que pararon en casa fue la señorita Fiorito, la señorita Sarmiento, la señorita Griselda Mandón, y luego paró, hasta que estuvimos nosotros, la Pototi, la señora de Jorge Gieco. Yo la verdad que en los lugares en que estuve, tanto ahí en la casa de Tortone como en el lugar de Pedro Bauduco, fui como una hija para ellos. Y me sentí siempre muy querida por ellos y por los lugareños también. Me incorporé a la comisión en 1956 como integrante de la cooperadora. A la vez ya tenía el hijo que iba a la escuela. Y después me eligieron presidente en el año 1960. Bueno, en ese tiempo que yo entré estaba la señora Norma Gieco de Mandón, que ella se recibió en Esperanza y vino a dar clase ahí. Para trasladarme desde Esperanza hasta Los Sembrados, yo viajaba hasta Rafaela, pero en aquel entonces no estaba la ruta asfaltada desde Rafaela hasta Angélica, menos aún a San Vicente. Así que cuando llovía era imposible llegar por ese camino. Entonces tenía que viajar a las 11 de la noche con el último colectivo a Santa Fe y ahí esperar en la estación de ferrocarril hasta la madrugada que salía el tren rumbo a Los Sembrados. Los chicos sabían que llegaba y me esperaban. A eso de las 8 de la mañana llegaba el tren, yo cruzaba la ruta y entraba a la escuela. Los chicos sabían que el maestro llegaba. Siempre, siempre esperaban. En esa época pasaba el 30, sí. Y bueno, nosotros o nos asomábamos a la ventana o salíamos afuera a ver cuando pasaba el tren. Y muchas veces íbamos a esperar la maestra a Pototi, que venía de Esperanza, y bueno, se venía con el tren. O la hermana, que también me dio 2 años, sabía venir con el tren y la íbamos a esperar hasta la estación.
en los días lunes. Y una gran maestra, muy colaboradora. Trabajábamos muy bien en conjunto ahí con toda la gente ahí de Los Sembrados y de la zona, porque la verdad que éramos todos amigos de la infancia y seguimos. Era un pueblo en miniatura, donde todas las personas se conocían y había una gran amistad entre ellos. Era muy linda la actividad de maestra rural. Los chicos llegaban en sulky, a caballo, poco en bicicleta, y se instalaban en la escuela. Eran muy buenos, muy obedientes. Había muchísimo respeto por el maestro. El maestro era como el médico, como el juez, como... Ahora ya los chicos, pienso que se perdieron un poquito esos valores, ¿no es cierto? Los padres, por ejemplo, cuando nosotros le planteábamos un problema del maestro, los padres nos castigaban, defendían al maestro, no nos defendían a nosotros. Más tarde yo fui a concurso, porque fue el primer concurso que se hizo para docentes, y tuve ocasión de ser nombrada en otros lugares cerca del mío, que era Esperanza. Pero ya me había encariñado con el sitio y decidí quedarme. Y ahí estuve casi 10 años, y la verdad no me hubiera retirado de ese lugar. Pero lo hice ya casada, con un hijo de casi 3 años y otro que venía en camino. Y pedí el traslado acá a San Vicente con descenso de categoría para ser maestra de grado. Así dejé Los Sembrados. La verdad que si no hubiera sido por eso, yo me hubiera jubilado en ese lugar, porque ahí fui muy feliz. Bueno, esta salita es la salita integrada de nivel inicial. Se llama integrada porque en esta trabajan los niños de 3, 4 y 5 años, todos juntitos, con una sola maestra que en estos momentos soy yo. Son 16 alumnos y como dije antes, todos trabajan juntos. Los tengo divididos por mesitas. Está la mesita de jardín de 5, la mesita de jardín de 3 y la mesita de jardín de 4. En este aula están trabajando alumnos que están en tercero, cuarto y quinto año. Hay 16 alumnos en total. Yo llegué a la escuela en el año 1965 para un reemplazo por maternidad de la señora de Gieco y después, por circunstancias de la vida, me quedé 25 años allí. Paralelo a mi vida de docente, a mi trabajo como docente, también transcurrieron en esos 25 años mi vida personal. Yo allí me casé, nacieron mis 3 hijos y bueno, realmente el que me conoce sabe que allí pasé una etapa muy feliz de mi vida. Mabel Giacosa de León, que tuvo 25 años y siempre trabajamos muy bien. Siempre decíamos que a los chicos había que ofrecerles lo mejor. Entonces, con Cooperadora y exalumnos siempre trabajamos para el bien de ellos, se trabajó para el bien de ellos. Cuando entré ahí de presidente, había la escuela con una hilera de ligustro al frente y nada más, el edificio estaba bien. De ahí empezamos, hicimos todo el tapiar al frente, después hicimos todo el tapiar alrededor del lote, se hicieron 2 depósitos, se amplió la casa de familia, que le quedaba chica para la familia de la señora Mabel. El centro de exalumnos comenzó en el año 1959.
Bueno, lo integramos entre 12 exalumnos. Estaba Raúl Tortone, Miguel Ángel Barce, Raúl Aira, Evelio Aira. Empezamos con algunas rifas, después hacíamos picnic a la canasta, en el galpón que era de los hermanos Giovannini. Había una parte que lo habían desarmado y era el piso de porla, entonces eso lo usamos como pista bailable. Y ahí organizamos los picnics. Y después, con el correr de los años, bueno, los picnics los fuimos dejando y empezamos a hacer asados. Una vez al año. Y todos esos fondos iban destinados a ayudar a colaborar con la cooperadora y comprar útiles para los chicos más necesitados de la zona. Tuvimos la suerte de tener el honor de recibir al señor gobernador de la provincia, en ese entonces el doctor Silvestre Beni. Y recorriendo las instalaciones y estando yo embarazada de mi hija, ya del tercer hijo, él sugirió que la escuela, la casa habitación de la escuela ya estaba quedando un poquito chica. Entonces él nos prometió un subsidio que al poco tiempo lo mandó y así pudimos ampliar la casa habitación de la escuela. En la escuela rural, como todavía creo que lo sigue siendo en estos momentos, es el centro de la acción social del paraje, ¿no es cierto? Entonces, en esa época, todo lo que sea actividad religiosa, educativa, festivales benéficos, todo partía de la escuela. Por ejemplo, actividades religiosas se hacía una vez por mes, llegaba el cura párroco de San Vicente para celebrar misa. Yo, como personal único de la escuela, hacía encuentros de catequesis y luego venía el sacerdote para darles la comunión, la primera comunión. Muchas veces tuve la suerte de invitar a mi tío, al padre Catena, que estaba en la ciudad de Santa Fe, así que él gustoso, porque le gustaba muchísimo la localidad de Los Sembrados, entonces se acercaba para compartir la misa y la primera comunión de muchos grupos de chicos. Anécdotas vienen a mi memoria millones transcurridas en los 25 años. Recuerdo, por ejemplo, las excursiones que se hacían a distintas ciudades, a puntos de la provincia. Por ejemplo, hemos ido varias veces a Rosario, Santa Fe y Paraná, Rafaela, y hemos podido viajar 2 veces a Córdoba. Recién en el año 1983 obtuvieron la energía eléctrica, un paso por demás importante. El logro mayor que hemos tenido con cooperadora y exalumnos es poder lograr la electrificación de la escuela. Ahí también luchamos para poder conseguir y la verdad que encaramos la obra entre la cooperadora y cooperadora de exalumnos y el señor Donaldo Valle, que también estaba interesado en electrificar su casa. ¿Antes de eso no tenía electricidad la escuela? Nada. Así inclusive cuando estaba León, así con farol a querosén, no había. Después logramos poner un equipo de luz. Fue costosa la obra y se hizo con la familia Valle, cooperadora, se tuvo que pagar esa obra. Y bueno, a través de la electrificación se pudo tener muchos logros, porque los medios audiovisuales, toda la electrificación, la ventilación, bueno, a partir de ahí la escuela funcionó mucho mejor con todo este progreso. Cuando nosotros pusimos esta mañana el título, tema, ¿cuál es el título? A ver, Patricia. La primaria. Qué época llena de interrogantes, dudas, alegrías. Esa época en la cual todos compartimos nuestros juegos, nuestras penurias, nuestros llantos. En los días de invierno los chicos eran muy puntuales y la asistencia era muy buena y llegaban en motos o en bicicleta con la escarcha en el pelo, con la escarcha en sus camperitas, y eso realmente yo lo valoraba muchísimo porque la asistencia era buenísima.
Recuerdo cómo siempre nos recibió con una sonrisa, un beso, o cuando le llevábamos una flor. Tal vez dirá mucho, qué oreja, qué chupa media, algo por el estilo, pero es algo que esta vez en estos tiempos ya se ha perdido. Pero para esos tiempos a nosotros, en los chicos rurales, del campo, para nosotros significaba muchísimo. Cosas sencillas como un beso. A ver, ¿qué cosas vamos a estudiar hoy? Estuvimos haciendo hoy. De los árboles. Los árboles. Nos aconsejabas, nos daba una forma de expresarnos, de enseñarnos y poner toda su forma de ser sobre nosotros, el reflejo de su enseñanza a sus hijos, que no es fácil, siendo maestra, madre, tener a 7 tipos o 7 grados diferentes con distintos pensamientos, distintas formas, distintas características de pensar. No es fácil, pero puso muchos empeños. En este caso, Mabel León, que fue la segunda madre, que más de una vez nos tiraba la oreja, como decir así, no en el sentido físico, sino figurativo, en regañarnos para nuestro bien o felicitarnos cuando cumplíamos bien nuestra actividad. Tenía alumnos que recorrían en bicicleta o a caballo hasta de 5 a 10 kilómetros para llegar a sus hogares o para llegar hasta la escuela. Y recuerdo que unos hermanitos, me decía la hermanita que estaba en 7º grado, que ella aprovechaba esa hora de viaje hasta llegar a su casa, que era ya lindando con la colonia de Mariano Saavedra, aprovechaba esa hora de viaje para enseñarle las oraciones, para enseñarle a rezar a su hermanito más chico. Estaban juntos sus hijos de Mabel, por ejemplo, Cristian, Verónica y Mariano, que tal vez esté mirando de lo alto. No es, con esto no quiero herir a nadie, sino de recordarlo como una memoria siempre viva y activa, que con ellos compartimos muchas cosas lindas también, ¿no? Excursiones a Rosario, Córdoba, Santa Fe, que una escuelita rural llegaba hasta esas distancias, y con esfuerzo de todos los padres, maestras, por ejemplo, Patricia Lerda, esta señora Lerda, ella también supo cumplir su función de maestra, que en un tiempo la tuve 1 año, si no me equivoco, 1 o 2 años. Ella nos dio su conocimiento, su paciencia y su amor, ¿no? Siendo ella muy joven, nos tuvo que soportar nuestras travesuras, nuestras impaciencias, ¿no? También otra de las maestras que tuvo con nosotros, profesora de gimnasia o profesor de gimnasia, por ejemplo, Martín Borgarello, que fue uno de nuestros profesores, también nos tenía que tener buena paciencia. Todos andábamos corriendo, saltando y él nos quería juntar y nosotros no le hacíamos caso. Y del año 60 fui presidente hasta el año 92, que después también me retiré porque ya parecía que había cumplido un ciclo. Y ahí fueron después mis nietos también. Y en esos 30 diríamos, 36 años que estuve en la escuela, se han hecho muchísimas obras más. Aparte de mantener la escuela siempre impecable, con pintura, todo, se fueron haciendo todas las obras que más se precisaban. Bueno, y después en el año 1991 ascendí y me vine trasladada a San Vicente, así que realmente yo pasé, lo reitero, unos años hermosísimos. Por eso le digo a esa escuela que quiero tanto, le deseo un feliz cumpleaños. La actual cooperadora escolar está integrada por Juan Alfredo Canavese, Héctor Ortman, Irma de Barge, Alejandra de Sosa, Juan José Barge, Guillermo Fabre, Aníbal González, Graciela de Canavese, Hilda Godoy, Víctor González, Raquel González, Olga González, Laurentino Monzón, Gladys Núñez y Lucy de Leorino. Indudablemente, estas personas son las que en la actualidad
trabajan sin descanso para que la escuela número 372, Coronel Pringles de Los Sembrados, sea considerada y respetada como tal, cumpliendo el cargo como directora la señora Lucy de Leurino. Desarrollé mi actividad docente durante 27 años en una escuela urbana y al comparar con esta actividad es igualmente gratificante como docente, pero las diferencias son muy notorias. Tenemos que atender salas múltiples, varios grados al mismo tiempo, y los chicos trabajan en una forma mucho más independientes. Pasé casi la mitad de la vida en la escuela, pero no estoy arrepentido, como ya te lo dije, así que esperemos que continúe así la escuela, que veo que no han parado las obras, porque fui el otro día a visitarla un poco, que hacía rato que no iba. Han hecho muchas cosas, la han ampliado y ahora tienen 70 o 72 alumnos. Sí. Están trabajando muy bien con 3 maestras, creo que me dijo. Y así que felicito también a esas maestras que siguen dando clase ahí, porque esa es un poco mi escuela, porque he pasado la mitad de mi vida por ahí dando vuelta, pero en buena hora y gracias que hemos dejado algo para las generaciones que vienen y que sigan adelante, ¿no?